Magia nórdica, Odín y las runas vikingas. ¿Sabes por qué las prácticas de hechizos y rituales que aprendes con runas en redes sociales parecen ritos auténticos y sin embargo no consigues ningún resultado visible? Desde tiempos inmemoriales, las runas han sido portales hacia una sabiduría olvidada. No son solo letras, son llaves, son armas. ¿Pero qué secretos guardan realmente? ¿Y por qué solo unos pocos pueden de verdad activarlas? Hoy, en la Thule de Lucifer, exploraremos el poder oculto de las runas desde una perspectiva que fue aposta olvidada por el tiempo. Más allá de las modas de redes sociales, más allá de las prácticas que te quieren vender como válidas, nos vamos a sumergir en la magia desde la visión hiperbórea. Una conexión, una verdadera conexión con la luz del norte, con la fuerza de lo eterno. Quédate conmigo hasta el final porque este viaje no es para aprender, es para recordar. Comencemos. ¿Sabes qué es en verdad la magia? Empecemos por esto. La palabra magia ha sido desfigurada, igual que todo lo que tiene que ver con la verdadera espiritualidad. Para magia hay tantas definiciones, colores, estilos y escuelas, pero aquí hoy vamos a darle un significado claro y sin distorsionar la verdad. La magia es espiritualidad activa, y espiritualidad activa significa que la magia es consecuencia del espíritu, del ser espiritual. Según sea la magia, podemos dividirla en dos grandes caminos: la magia de sangre y la magia natural. La magia de sangre, en el contexto hiperbóreo, tiene un solo propósito: liberar al espíritu cautivo. Y no tiene que ver con la sangre física, nos referimos a la sangre astral, a la sangre del espíritu, al Bril. Es un camino de iniciación profundo que no puede enseñarse en libros ni en vídeos. Se revela desde dentro cuando el guerrero espiritual ha sido probado y los dioses le aplauden. En cambio, la magia natural busca influir en el mundo material. Y aquí viene la clave que muchos ignoran. Las runas no se activan desde fuera. No basta con dibujarlas, recitarlas, tatuarlas, porque las runas verdaderas ya viven dentro de ti, pero dormidas. Cuando Odín colgó de Yggdrasil, se desafió a sí mismo, y fue entonces, y solo entonces, que las runas se le revelaron. Ese desafío simboliza la lucha interior. No hay atajos, solo el que muere a sí mismo verá las runas. Todo trabajo mágico que no requiere autosuperación, silencio interior y una lucha espiritual interna es estéril, es magia muerta. Por eso tantos hechizos no funcionan, porque son imitaciones vacías de un poder que solo responde cuando uno ha cruzado el umbral interior. Pero hay algo que debemos entender antes de continuar con el vídeo. Las runas no son simples símbolos que se activan con soplos, cantos, dibujos en la piel. Esa visión exterior y simplista es precisamente la razón por la cual muchos caminos mágicos fracasan, porque intentan encender un fuego afuera sin haberlo encendido primero dentro.
Las runas son puertas y toda puerta verdadera solo se abre desde dentro. El verdadero poder de la magia rúnica no radica en el acto externo de trazar el símbolo, sino en haberlo despertado antes en el mundo interior. Cada runa se corresponde con una fuerza arquetípica, corresponde a un principio espiritual que antes de manifestarse en la realidad debe haber sido reconocido, invocado y vencido, traspasado en nuestro propio ser. La autosuperación, la lucha con nuestras propias sombras, el silencio de los pensamientos y la conquista del centro del espíritu, eso es lo que activará las runas. Por eso los antiguos decían que las runas no se aprenden, se recuerdan, y solo se recuerdan tras una lucha interior. Todo aquel que pretenda usar las runas para dominar, adivinar o activar deseos sin haber caminado el sendero de la transformación interna, está simplemente realizando un acto vacío, superficial, vano, una magia sin raíz, un conjuro muerto y sin poder. Los verdaderos trabajos mágicos, los que pertenecen a la magia del espíritu, a la magia de sangre, no requieren de gestos externos ni de demostraciones teatrales. Ocurren en la invisibilidad interior de la lucha espiritual. Cuando uno se alza por encima de sus pasiones, cuando se quiebra el falso yo y se desvela la voz del espíritu, entonces sí, la runa aparece, y al aparecer dentro, irradia fuera, y así entonces el mundo obedece. Pero ¿quieres saber más? Entonces, ¿cómo es la transmisión secreta y los círculos iniciáticos? Los trabajos reales de la magia de sangre, de la magia del espíritu, ocurren en círculos cerrados, como en la antigua Tule Gesellschaft o en los linajes silenciosos de los siddhas hiperbóreos, donde los rituales se transmiten de forma oral o telepática, cuando el canal ha sido ya purificado. Esos trabajos nunca se enseñan públicamente, porque lo que se revela sin preparación se pierde o se corrompe. Por eso los rituales externos son solo sombras de algo mucho más profundo. Ahora bien, eso no significa que no podamos experimentar. Hay prácticas antiguas transmitidas desde la época en que Odín entregó las runas que podemos recordar y adaptar a nuestro contexto actual. Desde aquí, en esta serie de vídeos, exploraremos la magia rúnica, no como una receta ni como un producto más de la New Age, sino como una provocación a la liberación espiritual y a la lucha interior del guerrero del espíritu, para que tú crees tu propio sistema mágico, conectado con ti mismo, conectado con lo eterno. El sendero de la magia es único para cada uno. Hoy hemos trazado la frontera entre la magia del espíritu y la magia natural, pero lo esencial sigue siendo invisible, porque lo que cuenta no es lo que haces afuera, sino lo que ardes por dentro. Que el reflejo de lo eterno ilumine tu camino.